Ahí está. Bueno, como les había contado, hace muchos años que trabajo en el tema de control biológico, y el control biológico, imagino que muchos tienen una idea de qué se trata, y en particular se trabaja con el control biológico de especies exóticas invasoras. En mi caso trabajo con especies exóticas plantas invasoras. Cuando hablamos siempre de plantas o de especies invasoras, hablamos de un proceso que se llama las invasiones biológicas, que es justamente ese proceso en el cual ciertas especies superan barreras y se establecen fuera de su territorio, fuera de su área de distribución, y prosperan en la nueva área, que en general es totalmente y mediada por acción humana, y estas se dispersan y provocan grandes perjuicios desde el punto de vista no solo económico, sino ambiental, y en particular porque dispersan o son altamente competitivas con respecto a las otras especies nativas. Y ahora no sé por qué no pasa. En general nosotros vamos a tener una enorme variedad de especies exóticas invasoras cuando hablamos en nuestro país, que pueden ser vertebrados, aves, mamíferos, reptiles, invertebrados como insectos, como vemos acá la chaqueta amarilla o el mosquito Aedes, o también plantas, como vemos la rosa mosqueta, el lirio amarillo. Esta plantita acá es el tamarisco, etc. En general, las especies exóticas lo que producen es alteraciones en distintos biomas, en distintos ambientes, que el ser humano, que forma parte y es partícipe justamente de ese proceso de invasión, también es afectado directamente por este tipo de situaciones. Por ejemplo, en zonas particularmente como estas situaciones de mucho calor extremo provocadas por cambios climáticos o por aumentos de la temperatura, hace que ciertas especies vegetales, por ejemplo pinos o algunas especies de Crataeus, en Córdoba particularmente, que es esta nota que estoy trayendo acá, funcionan como catalizadores, aumentan la posibilidad de incendios, y los incendios forestales son cada vez más frecuentes, como les decía, asociado con frecuentes días de altas temperaturas. Las especies, además, podemos decir que son un aumento o un perjuicio para la biodiversidad, porque lo que hacen es desplazar especies nativas, generan una homogeneización de la biota, pero en general estamos hablando de alrededor de 1000, entre 700 y 1000 especies que están citadas para la Argentina. Pero estas especies no solo provocan grandes perjuicios desde el punto de vista de la biodiversidad, sino que tienen un costo económico. Hay un trabajo de Silio de 2019, y ahora este año justo hay otro que no lo traje, pero lo pueden buscar, que salió en Neobiota este año, que habla el impacto que tienen las especies exóticas invasoras sobre las economías, en particular en la Argentina, que hablamos de más de 3.000 millones de dólares. En el caso de Mariana Silio, que es este trabajo que les comentaba, ella dice que esto equivale más o menos al 0,63 del PBI, es más o menos la mitad de lo que se dedique del presupuesto de educación en Argentina. O sea, es mucho dinero en el cual se estamos gastando por el control y manejo de especies. Si lo pensamos en cómo proceden o cómo van ingresando a un nuevo ambiente, y en particular porque tuvimos, creo que, una de las invasiones biológicas mayormente registradas, o históricamente mayor registrada, que es el COVID, lo podemos pensar de manera similar. Las invasiones aparecen en un determinado periodo, ya sea una invasión por una zoonosis, por un virus, o una invasión biológica. En determinado tiempo estas poblaciones o estas infecciones en forma exponencial. Lo que se produce desde un punto de vista poblacional sería un outbreak, y a partir de entonces es cuando la situación se torna compleja y se necesita inmediatamente un método de manejo, que en el caso de enfermedades como el caso de COVID o otras enfermedades de virósica,
se necesita inmunización, o en el caso de especies exóticas se necesita algún tipo de manejo para poder bajar y controlar esas poblaciones. ¿Por qué digo que esto pasa o hay un tiempo de letargo desde que aparecen los primeros propágulos o los primeros indicios de que la especie invasora se encuentra en un lugar? Porque tiene que atravesar barreras a lo largo del tiempo, y que las barreras en particular son geográficas porque tienen que trasladarse de distintas regiones, barreras que hacen que la especie tarde en explotar su población, tarde en aumentar exponencialmente su situación demográfica. Esas barreras geográficas pasan a cuestiones ambientales, reproductivas, hasta que finalmente la especie que había llegado a un lugar se naturaliza y en un determinado momento empieza a ser una especie invasora, empieza realmente a mostrar, digamos, sus efectos no deseados en los distintos ambientes. Para Vilá, que es una investigadora de España, ella distingue dos tipos de situaciones en las cuales podemos denominar a las especies exóticas o el efecto que producen estas especies, y en particular ella decía por ahí mirarnos de un criterio, de un punto de vista biológico, donde uno habla de esas especies que son transportadas a un lugar distante, que en esa situación la especie empieza a reproducirse, se empieza a ser naturalizada hasta transformarse en invasora. Desde un punto de vista antrópico, esa especie invasora la podemos considerar especie plaga, es decir, una especie que está molestando, que está interactuando en forma excesiva en un ambiente donde el ser humano se desarrolla. Si hablamos desde el punto de vista, por ejemplo, de plantas, decimos que pueden tener esa visión de tipo agronómica, donde vemos estas plantas o malezas, que entonces nosotros necesitamos encontrar una forma para detenerla, para o erradicarla, y en cambio cuando hablamos desde el punto de vista biológico ya hablamos más de especies invasoras, y es donde la ciencia, en particular la biología de invasiones, nos permite entender estos mecanismos a partir del planteo de hipótesis. Sin embargo, esto es, como yo les decía, son dos visiones, una más antrópica que ve más agronómica, donde tratan de contener, prevenir y erradicar, aunque la erradicación, dado luego de un determinado momento, es imposible, una vez que la especie supera todas las barreras ambientales para poder empezar. Cuando nosotros la empezamos a notar como especie invasora es porque es demasiado tarde. La erradicación ya es imposible y se tienen que buscar métodos de manejo. Por eso, desde el punto de vista de la biología de invasiones, aparecen distintas preguntas o distintas situaciones para las cuales nosotros empezamos a cuestionarnos. ¿Por qué esta especie está invadiendo? ¿Qué es lo que la hace invasora? ¿O qué características tienen con respecto a otras especies para que ésta sea invasora? En base a este tipo de preguntas podemos saber cómo controlarlas, aquellas que ya están dentro de los ecosistemas que no las puedo erradicar, y además cómo prevenir las invasiones de estas mismas en otras áreas u otras especies que también pueden invadir. En la biología de invasiones aparecieron distintas hipótesis para tratar de explicar por qué estas o muchas especies logran tener ese éxito en la invasión, logran generar enormes poblaciones en los distintos ambientes donde invaden. La mayoría de ellas, vuelvo a decir, y como decía Marcela, por ahí estoy un poco cejado hacia el trabajo de especies invasoras plantas, que es donde más trabajo, fueron justamente postuladas en esos sistemas. Una de ellas es la teoría de, en inglés la podemos traducir como liberación, no es una buena traducción, pero como liberación de enemigos naturales, de enemy release, o la evolución de la habilidad competitiva, del incremento de la habilidad competitiva quejeica, u otros tipos de hipótesis. Yo les voy a comentar solamente dos, que es una de las que más se trabaja, en particular por la interacción que tienen con herbívoros antagonistas y herbívoros de tipo insectos. La primera, que es la que les comentaba, la del escape o liberación de enemigos naturales, tiene una serie de postulados, o tres postulados principales, que es suponer que los herbívoros especialistas son los que regulan las poblaciones de las plantas, y es una regulación top-down, sería una regulación desde el nivel superior hacia el nivel inferior.
el famoso caso de la herbivoría. En los ambientes exóticos, estos herbívoros especialistas van a estar ausentes, y las plantas invasoras no son afectadas por herbívoros generalistas en un nuevo ambiente. Esas son las premisas para las cuales se postula este tipo de la enemy release, esta hipótesis. Este es un gráfico muy simple, pero creo que es bastante concreto. Si nosotros tenemos una especie de estudio en el ambiente nativo, esta especie que puede formar y que puede invadir en distintas regiones, tiene asociado herbívoros especialistas o enemigos especialistas, pero también tiene generalistas que se alimentan no solo de la especie que estamos hablando, sino de especies que son competidoras con respecto a esta especie, que a su vez tienen sus propios enemigos especialistas. Esta red de interacciones es la que se encuentra en el ambiente, podríamos llamarlo estable, o algún grado de estabilidad que se encuentra en el ambiente nativo. Cuando la especie que estamos considerando, la especie en cambio cuando invade un nuevo ambiente, que es esta situación, la B, la especie carece de sus enemigos naturales especialistas, los enemigos naturales generalistas los afectan más a las otras especies que a ella, por lo tanto en realidad están generando algún tipo de impacto positivo sobre la especie invasora, y los enemigos especialistas de la otra especie tampoco la afectan, con lo cual también tienen una acción indirecta positiva sobre la especie invasora. Esto hace que la especie invasora entonces prospere y tenga mayor capacidad reproductiva. La hipótesis de EICA es una hipótesis más de tipo ecológica, que habla de regulaciones, de procesos de regulación, y como una función de herbívoros y ausencia de estos herbívoros pueda explicar por qué una especie es invasora en ciertas situaciones. Otra hipótesis que involucra también este tipo de regulaciones, pero desde un punto de vista más con un grado evolutivo, es la EICA, que es la evolución del incremento de la habilidad competitiva. Acá estamos diciendo lo mismo, que los insectos fitófagos son los que ejercen presión selectiva sobre las plantas. Entonces las plantas van a tener que tener entran en una especie de conflicto entre gasto energético, que es defensa, o crecimiento. Es decir, va a haber genotipos de plantas donde van a estar más asociados a defensa, y genotipos donde están más asociados a crecimiento. Cuando falta esta presión, que es la que ejercen los herbívoros, entonces lo que vamos a tener es una especie de selección. Entonces vamos a tener, o van a prosperar en el nuevo ambiente, aquellos genotipos que tienen mayor capacidad competitiva. Significa que en un determinado, la cantidad de propágulos, o la cantidad de semillas, o la cantidad de pequeñas plantitas que llegan al nuevo ambiente, es muy probable que prosperen aquellas que tengan la capacidad de crecer más y defenderse menos. Y esa es una ventaja que van a tener las plantas para poder crecer en forma exacerbada en el nuevo ambiente. Yo les voy a contar un caso particular, que es un caso en el cual trabajé y trabajo desde hace mucho tiempo, que es la lagunilla. La lagunilla es una amarantácea, es una planta anfibia de América del Sur, seguramente la conocen, están en gran parte del territorio de Buenos Aires. Es anfibia porque la podemos encontrar en situaciones completamente acuáticas, pero también puede crecer en tierra, sin estar en contacto con un sustrato acuoso. Fue introducida a distintos lugares del planeta, en Estados Unidos, en China, en Oceanía, en Australia, en Nueva Zelanda. En China, por ejemplo, que es el que trabajé en los últimos años, esta planta es considerada una invasora importante porque afecta a diferentes lugares de agroecosistemas y ecosistemas naturales, y en particular el manejo que están haciendo ellos es con bioherbicidas, con remociones volcánicas y con control biológico con uno de los insectos, que es la utilización de un insecto proveniente de la Argentina. Esta es una foto donde vemos el insecto, que es Agathocles higrófila, y acá vemos enormes situaciones de la planta cubriendo distintos espejos de agua, situación que no es tan usual en los ambientes nativos en Argentina. En Argentina la planta crece más hacia los bordes de los espejos de agua, no es
no cubre tanto un espejo de agua, sino más bien en cunetas, en bordes de lagos, de ríos, etc. Lo primero que hicimos con esta gente de la Universidad Fudan, con la que colaboré o colaboré mucho tiempo, es ver cómo están distribuidos los distintos insectos o distintos enemigos naturales, generalistas versus especialistas, en ambas situaciones. Obviamente encontramos lo que nosotros suponíamos, que la mayor parte de los herbívoros especialistas se encuentran en el ambiente nativo en Argentina, alrededor de 8 especies especialistas de distinto grado, desde herbívoros que son defoliadores a herbívoros que viven dentro de los tallos y dentro de las raíces de la planta. Y en el caso de China, el único herbívoro especialista que se encontró era el insecto controlador, originalmente de Argentina, y 2 o 3 especies generalistas que la atacaban. Es decir, que en China tenían una baja carga de herbívoros comparado con el ambiente nativo, con lo cual era una posibilidad de que la situación o la explicación de que esta hipótesis de ausencia de enemigos era bastante plausible, era bastante probable. Sin embargo, nosotros sabíamos que la planta tiene esa capacidad que les contaba de vivir en situaciones completamente terrestres o en situaciones completamente acuáticas. Y esto le daba y pasaba de un estado al otro, cambiando ciertas características fenotípicas o morfológicas de la planta, y entonces nosotros nos preguntábamos si esa plasticidad fenotípica también estaba incidiendo o también era responsable del éxito de esta planta como invasora. Encontramos acá que la planta, la plasticidad fenotípica, que es esa capacidad o esa característica de poder manifestar distintas características morfológicas, la podíamos tener porque un pocos genotipos o una variabilidad genética chica expresa distintos fenotipos, o porque tenemos adaptaciones locales, o sea, procesos de evolución post-invasión, que es un poco lo que estábamos tratando de ver. Sumado a esto, vimos que estudiamos de dos maneras y encontramos que teníamos procesos de evolución rápida en China y estaba asociado con las latitudes, a diferentes latitudes, y en particular estaba asociado con procesos de defensa contra herbívoros. Esta situación nos estaba diciendo que era o estaba tratando de, nos explicaba por qué a veces la planta, tratando de manejarla con métodos biológicos o con métodos convencionales de otros países, no la podíamos encontrar. Esto es simplemente un ejemplo, decir que la planta en China y Argentina, a lo largo de su gradiente latitudinal, estaba presente con diferentes síndromes de defensa, asociados con distintas defensas contra herbívoros de tipo especialistas y generalistas, que esa situación estaba muy acentuada en ciertas latitudes de China y en particular en las situaciones donde en el verano las altas niveles de insolación o altos niveles de temperatura hacía que los insectos se mueran, y quizás era una posibilidad por la cual estaban nuevamente o estaban escapándose del control de estos insectos. Pero nosotros además sabemos que la planta esta, por ejemplo, en nuestro país presenta distintas variabilidades, que no es solo una cuestión de escaparse de insectos o de tener habilidades morfológicas, como les contaba, que podían adaptarse o encontrar distintas plasticidades fenotípicas, sino que nosotros además vimos que en Argentina estaba presente en una variabilidad cromosómica. Si se acuerdan algo de esto, tenía que ver con la planta es un poliploide con distintos grados con distintos números de cromosomas, que hacía que había distinta expresión o distintas posibilidades, y acá la vemos en el tamaño de las hojas, que esto es otra, y que esto también respondía en un gradiente latitudinal. Y esa variabilidad que nosotros veíamos, además, tenía una variabilidad en cuanto a los insectos. Los insectos les gustaba más un poliploide con respecto al otro. Esto es un poco para decirles que a veces yo les contaba que había 3 hipótesis para explicar el porqué de una invasión, y sin embargo a veces la situación es mucho más compleja. No hay una sola hipótesis, es un conjunto de pequeñas suposiciones o hipótesis alternativas o hipótesis que tratan de explicar
algunos aspectos sí, para otros no tanto. Y esta es una planta que la verdad que ha dado enorme variedad de trabajos y enorme cantidad de información con respecto al tema de invasiones a lo largo de todo el mundo. Por lo que nosotros veíamos entonces que esta planta, que tenía una gran variabilidad fenotípica, por ejemplo, podía explicar esa invasión en función de su variabilidad genética, pero los herbívoros, como yo les contaba, como eran especialistas más en el área nativa y había pocos en China, esto podía explicar por qué podíamos regularlas a las poblaciones de esta planta en algunas situaciones, pero dientes de defensas que yo les comentaba, por esas adaptaciones locales o procesos de evolución rápida post-invasión, hacían que la situación o la forma de controlar la planta no sea tan sencilla. Por lo tanto, vemos un ejemplo en donde no podemos encontrar una única hipótesis para explicar las invasiones y que no hay una única forma del manejo de estas plantas. Cuando nosotros pensamos siempre en la invasión o por qué se expande una planta en una nueva situación, siempre tenemos que pensar en esto, de que una especie en su ambiente nativo está en un determinado ecosistema y que por una acción humana es llevada a nuevos ambientes y en este nuevo ambiente la planta puede prosperar. Y una de las razones era todo este tipo de hipótesis o situaciones que podían explicar el porqué de esa invasión. Pero para eso tenemos que empezar a encontrar formas de manejo, porque si nosotros sabemos o entendemos el porqué de de ciertos procesos de invasión, esto nos daba pautas de manejo. Las principales o las más sencillas, digamos, donde no había mucha explicación científica para el uso, eran los controles físicos y químicos, que son los que se utilizan en particular en situaciones pequeñas, en procesos, en lugares donde se tiene la erradicación, aunque sea local. Son métodos poco específicos porque en realidad son de amplio espectro, se utilizan para distintas situaciones y considerando particularmente los químicos son inespecíficos. En general los herbicidas o los pesticidas en particular solo afectan a un grupo bastante grande de organismos y no son específicos de los que se desea controlar. Por eso es un poco lo que yo les contaba de que se utilizaba mucho más, o se apuntaba más hacia el control biológico para el manejo de estas especies, en particular cuando son áreas extensas, porque en teoría estamos utilizando menor cantidad de sustancias que pueden impactar negativamente sobre el ecosistema. Y además porque si uno compara los costos de producción de ciertas sustancias químicas con respecto a los estudios asociados con control biológico, su costo económico al final sí es bajo. Cuando imaginamos el control manual, obviamente, o físico, estamos hablando de situaciones como se le imaginan. En el caso de una planta acuática, por ejemplo, que esta es el camalote, que es Pontedera crassip, es una especie originaria de la cuenca del Plata y cuenca del Amazonas, invadió distintos lugares en el mundo, y la principal o la primera forma de atacar estas situaciones es un control manual, es la remoción manual. Las personas van directamente y sacan las plantas con la mano, o con palas, con redes. O en una situación un poco más costosa, se utilizan la fumigación, no me salía la palabra, la fumigación de distintos herbicidas, glifosato en particular. Esto es en Estados Unidos. Se utiliza bastante el control de estas plantas herbicidas con las consecuencias que creo que ya muchos conocemos por el uso excesivo de estas sustancias. En otras situaciones, por ejemplo en Europa, donde también tienen afecciones de plantas, también como el caso del camalote, en Portugal, por ejemplo, se está hablando de que se están invirtiendo, esta vez perdón, en España se invirtieron 35 millones de euros en el control de la planta, y en el caso de Portugal está tratando de ver si utilizar o no los productos químicos. Es muy raro porque la Comunidad Europea, que siempre se jacta,
en todo lo que es productos orgánicos alimenticios, donde tratan de no utilizar insecticidas ni herbicidas. En el control o en el manejo de invasiones utilizan herbicidas y muchísimo. En algunas situaciones, y esto es en particular España y Portugal. Hoy se está debatiendo y es muy probable que se empiecen a hablar y se empiece a manejar con el tema de control biológico en estas situaciones, porque primero que está en un estado totalmente desbordado, donde ya no pueden hacer manejo de los sistemas, y el año pasado, que fue un año pandémico, justamente, no se hizo remociones mecánicas, ni manuales, ni herbicidas, ni de nada, y este año la situación está bastante brava. Con lo cual yo más o menos les empecé a tirar, y creo que todos más o menos teníamos en mente lo que significa el control biológico. El control biológico es esa tecnología en el cual se utiliza un organismo vivo para el control de otro organismo. En general, el organismo que se utiliza es, en el caso de plantas, se utilizan muchos insectos. Eh, la idea es tratar de manejar y tratar de reducir sus poblaciones con el uso de estos organismos. ¿Cómo nació el control biológico de plantas? Bien, es una situación histórica muy interesante. En este caso les voy a contar el caso del control biológico de las opuntias, que son unas especies de cactus que, que fueron o son muy utilizadas en ciertos pueblos originarios de América del Sur, o de América, de las Américas, esto es en América, en realidad esto es México, donde con la llegada de los ingleses a América, encuentran estos colores vivos que les llaman la atención, estos colores vivos que ellos consideraban como el rojo perfecto, que querían reproducir esas situaciones para poder armar y para poder llevarlos a sus uniformes. Este producto lo obtienen a partir de un insecto que vive sobre esta planta. El tema es que como obviamente Inglaterra es un país más bien frío, no lo llevan a Inglaterra al cultivo de la planta junto con sus insectos, se lo llevan a sus colonias, que en ese entonces eran Australia, varios países de África, India. El tema es que cuando estos insectos, perdón, cuando estas plantas crecen más de lo debido, empiezan a tener situaciones problemáticas. Y la planta que originalmente estaba o servía para alimentar a estos insectos cochinilla, para obtener el color, el rojo carmín, se pasó los umbrales que estaban deseando, y finalmente la planta declararon la guerra contra las cactáceas. Allá por el 1900, inicios del 1900, se busca un insecto, que es este insecto que es un Cactoblastis, que es una oruga, que se lo lleva para Australia, y en Australia el control de este insecto fue tan exitoso que se generó o construyeron este monumento, que es el monumento a Cactoblastis, en donde se relata y se dice de que justamente con un pequeño número de polillas de estos insectos, que se fueron introducidos desde Argentina, ahí lo nombra la persona, y que fueron los responsables de haber liberado enormes o miles de hectáreas en Australia, que les sirvió para ganar territorio en el cual había estado previamente destruido por la invasión de estas opuntias, de estos cactus. Esta es una foto antes de la invasión perdón, una foto de la invasión del cactus antes de la introducción del insecto. Y esta es una foto después de la introducción, cuando ya el insecto lo controló. Los agentes de control biológico, como ya más o menos se darán cuenta, la mayoría son insectos, que puede variar. Si estamos haciendo control de un insecto, puede ser un insecto predador, este es uno de los casos. Puede ser un insecto parasitoide, que es por ejemplo una avispa que pone huevos sobre otro insecto, en este caso la larva esta es el insecto plaga y la avispa es el agente controlador. Pueden ser insectos de este tipo que son suctores de savia en las plantas, que lo que hacen es alimentarse de floema o xilema de acuerdo al caso.
defoliadores, que son insectos que cortan hojas o cortan partes de la planta para alimentarse, a diferencia de los predadores y parasitoides que pueden matar a la presa. En general los insectos herbívoros no matan a la planta, lo que hacen es debilitarla o bajarle el fitness para que la población disminuya de esa manera. Puede haber también insectos que son agallícolas, que producen deformaciones en los tejidos y aumenta estas situaciones. Los insectos viven acá y la planta le produce algún tipo de daño porque altera ciertos metabolitos, altera el grado de reproducción de la planta, etc. Otro tipo de organismos para el control de plantas pueden ser los patógenos, los fitopatógenos. En este caso es una roya, que es un hongo que ataca las hojas de esta planta. Cuando hablamos de insectos, acá tengo Plaza Ciencia, mire, me olvidé de copiar porque acá estuve hace poco dando esto en otra charla, disculpen. Cuando los insectos controladores, cuando hablamos de ellos estamos hablando de insectos que son específicos, que se alimentan únicamente de un grupo pequeño o un grupo reducido de plantas. A mí muchas veces me preguntaron en distintas charlas que di si esto era parecido al capítulo de Los Simpson. Y siempre venía con ese, hasta que finalmente un día dije a ver de qué se trata, porque yo no lo había visto. Quizás ustedes lo vieron, les cuento simplemente de que a partir de una liberación descuidada de una lagartija en Springfield. Esta lagartija que aumentó su población muchísimo, lo que en realidad produjo es un control de la paloma, que la paloma había sido considerado una plaga o una especie indeseable. Esa situación es tan ventajosa, por lo cual justamente Bark había participado en la liberación de esta lagartija, es condecorado, y Lisa dice, pero bueno, en realidad estamos alterando las situaciones de equilibrio. ¿Qué va a pasar cuando tengamos ahora una invasión de lagartijas? Porque se comieron a todas las palomas. Y él le dice, pero no te preocupes, porque en realidad cuando no haya paloma vamos a liberar serpientes, que las serpientes se van a alimentar de las lagartijas. Pero cuando haya muchas serpientes, vamos a liberar gorilas que se van a alimentar de las serpientes, y los gorilas se mueren con el frío. Entonces es una situación hipotética, grotesca, pero en realidad me gusta decirlo que no es un caso de control biológico, no es control biológico desde el punto de vista, un control biológico científico, digamos, el control biológico no son liberaciones per se, no son liberaciones adrede ni sin una base científica para llevar a cabo. Son programas largos, son programas que llevan muchos años de investigación, y en general la mayor parte de las investigaciones se basan en estudiar análisis de riesgo, cuál sería el riesgo de liberar o no un organismo para el control de otros. Vuelvo entonces al... ¿Están despiertos? Perdonen que Sí, estamos. no los veo y estoy ahí. Entonces, cuando hablamos en este caso de control biológico, entonces estamos hablando nuevamente. Recuerden que yo les contaba que muchas especies, cuando invaden, son llevadas a un área invadida por acción humana, y en general estas especies carecen de sus enemigos naturales, no tienen insectos asociados. El control biológico se basa en la búsqueda de esos enemigos naturales, que tienen que ser específicos. Este es un caso concreto del control del camalote Pontedera crasis, por sus enemigos naturales, Neoquetina bruxi, que es un gorgojo, y Megamelus scutellarius, una chicharrita. La idea es reunirlos en este ambiente invadido para que vuelvan a encontrar un equilibrio y vuelvan a bajar la población de camalote, y de esa manera se equiparen las poblaciones de los insectos antagonistas o los insectos fitófagos con la planta que estamos tratando de controlar. En la Argentina el primer caso de control biológico es
el control del camalote justamente, en el dique Los Sauces, en este dique que queda en La Rioja. Es un dique en una situación árida, donde por una cuestión de que el camalote es una planta ornamental muy linda, fue llevado a esa situación a fines de los 60, y en muy poco tiempo todo el dique se cubrió de camalote. En 1974 se hace una liberación de un insecto, que es este gorgojo, y se hace por primera vez a nivel mundial, y hoy es uno de los mejores agentes de control considerados para esta planta. Si bien no es el único, hoy se está utilizando quizás que ven acá, que es Megamelos scutellaris, que es un insecto que tiene una reproducción mucho más rápida que el gorgojo, hace un mejor control sobre la planta, y además eh, tengo que decir con cierto orgullo que también fue un insecto que fue parte de mi tesis doctoral, que, que hice el estudio de este insecto como agente de control del camalote, y hoy es uno de los mejores agentes que se está utilizando en Sudáfrica, que es uno de los... Sudáfrica, que hoy es pionero en el tema de control biológico, y utilizan este insecto y hacen enormes crías masivas y liberan millones de insectos para el control de esta planta. Sudáfrica es un país, como otros tantos, que en el continente africano, que son regiones más bien áridas, donde las poblaciones humanas dependen de los pocos cuerpos de agua, y si estos cuerpos de agua están invadidos por especies macrófitas, eh, el gobierno invierte muchísimo dinero para el manejo y control de estas plantas, y obviamente tratar de evitar el uso de herbicidas o de cualquier químico que se libere en el agua, que al fin y al cabo va para la población humana. Este es otro ejemplo de control también del camalote. Este es en un lugar relativamente cerca de Buenos Aires. Esto es San Vicente. San Vicente también es una laguna pampeana, alejada de la distribución natural de la planta, del camalote. Fue llevado también por una cuestión ornamental a este lugar, y, y además nosotros suponemos, por una cuestión de que hubo un aumento en algunos nutrientes en los últimos años, posiblemente por el crecimiento demográfico de poblaciones humanas cercanas a la laguna, donde aumentó el desecho bueno, el incremento de nutrientes, de nitrógeno en particular, y probablemente que las temperaturas ya no sean en particular las de invierno, no sean tan agresivas, hace que la planta encontró una situación ideal y prosperó. Y en muy poco tiempo la planta cubrió todo el espejo de agua. Acá también se hizo control biológico en el cual participamos, pero este es un caso particular de trabajo de control biológico que ahora les cuento en un ratito. Para ello la gente... Yo vuelvo a Eco General y a charlas en la facultad, porque en el caso de San Vicente fue una charla que una vez di en la facultad, y alguien de la municipalidad, que trabajaba en la municipalidad y estaba estudiando en la facultad, escuchó mi charla, y después a partir de ahí nos llamaron y pudimos ir a este lugar. La municipalidad no sabía qué hacer con el tema de camalote. Jamás imaginó que de un día para el otro se le iba a llenar toda la laguna de estas plantas. Lo primero que hicieron fue la remoción mecánica, pero yo les quiero mostrar que este es un ejemplo ¿vieron esta pala que está removiendo mucha cantidad de material desde la orilla? Es una pala mecánica, pero si nos vemos desde altura, ahí vemos la pala mecánica, y todo esto es camalote, todo esto es planta para remover. Por eso muchas veces el tipo de remoción o el tipo de manejo de algunas especies con métodos convencionales tipo control mecánico y químico se hacen excesivamente caros y costosos, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista ambiental. Además, acá toda esta zona, incluyendo la laguna, pertenecen a la reserva Lagunas de San Vicente. Yo les contaba que la mayor parte de las especies invasoras producen enormes perjuicios desde el punto de vista económico, pero además que producen perjuicios desde el punto de vista de la biodiversidad. Pero también producen
perjuicios desde el punto de vista de las sociedades o de las personas que viven en distintos lugares. En África, por ejemplo, un trabajo que hace 2 años ya, que lo hizo Kavi, que es como, por ejemplo, tiene un impacto muy importante desde el punto de vista de la perspectiva de género, porque la mayor parte de las tribus asociadas en el norte de África, las mujeres son las encargadas del proceso de desmalezamiento o de sacar las plantas no deseadas de las zonas de cultivo o zonas que utilizan estas comunidades para la ganadería tipo cabra. Las invasiones que habían tenido o el éxito que habían tenido ciertas especies, como por ejemplo son algarrobos y algunas cactáceas, fue tan importante que la mayor parte de las mujeres aumentó muchísimo, casi el doble, el tiempo de dedicación que estaban teniendo para el manejo de estas especies, y que lo hacen solamente las mujeres. Eh, en otros países directamente las plantas o las especies invasoras tienen eh, legislaciones muy fuertes que hacen que directamente se prohíba el traslado y la reproducción de esas especies. Es algo que nosotros deberíamos tratar de reproducirlo también acá en Argentina. Nosotros sabemos entonces que hay situaciones en que se necesita el apoyo de la población, porque la invasión no solo afecta a una cuestión de diversidad, porque decir se reduce la biodiversidad, afecta o disminuye las poblaciones de especies nativas, sino porque las poblaciones humanas están directa o indirectamente afectadas por este estilo. Además, sabemos que desde el punto de vista de la Convención de la Biodiversidad Biológica, desde el punto de vista de objetivos de desarrollo sostenible, y además por los primeros trabajos sobre percepciones de las poblaciones sobre especies invasoras, se sabe que es necesario el aumento del conocimiento de las personas sobre el tema de especies invasoras para lograr la prevención del ingreso de especies y para lograr un éxito en la mayoría de los programas de manejo. No desde hace mucho, y en particular este es un trabajo muy nuevo, donde Heger y colaboradores usan algo que a mí me gusta mucho, que es, ya no hablan de la biología de invasiones, sino dice que tenemos que empezar a hablar de la ciencia de invasiones. La ciencia de invasiones son aquellas que involucran no solo los aspectos biológicos de un organismo dentro de un ecosistema, donde yo miraba las hipótesis, distintas formas de por qué, sino también por qué invadía, sino también poner en un contexto social. Cuáles son las actividades, dónde está interactuando, cómo se puede hacer para manejar, cuánto se conoce, qué cosas están afectando en distintas comunidades, cada comunidad, cada sociedad es diferente. Por eso hoy un poco se hace de una manera o un abordaje holístico sobre este tema de invasiones, no solo desde el punto de vista de las teorías, sino desde el punto de vista del manejo y control de estas especies. Nosotros, hace ya 3 años que estamos trabajando en un proyecto de Naciones Unidas, junto con investigadores de la Universidad de Hurlingham y la Universidad de Rhodes en Sudáfrica, en el tema de manejo de especies, y en particular con la asociación, o ver cómo esto está involucrarnos con la sociedad, y lo hacemos a partir a partir de las escuelas o de los institutos educativos como nexo de esas comunidades. Si nosotros recordábamos, yo les decía recién, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, o las metas para los objetivos hacia el 30 que propone las Naciones Unidas en su programa, había 4 que nosotros queríamos saber, que era la educación de calidad, agua y vida de los ecosistemas. La educación de calidad hablaba de que los alumnos y alumnas deberían aprender y poder desarrollarse en un nuevo sistema, en un nuevo tipo de desarrollo sostenible, pero para ello necesitaban tener docentes calificados, porque los docentes, si lo miramos desde un punto de vista tradicional, los docentes como
nexos entre el conocimiento ambiental o el conocimiento científico y los estudiantes como aquellos que están aprendiendo. Los docentes, entonces necesitamos también docentes calificados o docentes entrenados. Eh, para el 2020, obviamente nadie pensó que iba a haber una pandemia, teníamos que alcanzar como metas para estos objetivos. Uno de ellos es adoptar medidas para que el ingreso de especies exóticas invasoras en sistemas acuáticos y terrestres se vea totalmente fortalecido, o por lo menos hemos llegado a y de alguna manera contenerlos. Como les comentaba, nosotros empezamos a trabajar desde el punto de vista de la tarea docente con ese sistema, para ver cómo se estaba manejando, cómo se conocían los sistemas, cuánto es el conocimiento de la biota, qué sabemos de las especies invasoras, y en particular qué sabemos de las especies nativas, a qué especies llamamos nativas. Eh, para bajar un poco les quería, y para despertarlos un poco, comentarles, por ejemplo, un jueguito que siempre lo hago, lo hice siempre y les pregunto a ustedes. Esta especie que es muy conocida en nuestro país, que se distribuye en gran parte del territorio, eh, ¿para ustedes es una especie nativa o es una especie exótica? A ver si me responden en el chat. Yo creo que tengo una idea de dónde es, pero porque mi abuela es de ahí. Y No, así que por ahora me voy a quedar callado. dale. Lo dijiste como para decir que no es nativa. Sí, 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 medio que spoileé un poco, pero me bueno. spoileé un poco, porque dije, ya lo deben saber, espero que lo sepan. No, no me acuerdo quién dijo que sabía de la abuela, ¿quién fue? Yo, es la flor ¿Y de nacional de ese dónde es? lugar, de Escocia, ¿no? Exactamente. El cardo, que es una especie nativa de Escocia. Esperen que no funciona ahí. Sin embargo, ahí viene como nosotros empezamos a tener valores culturales asociados con las especies. Por ejemplo, yo les contaba que este cardo, que lo encontramos en distintos lugares del país, lo incorporamos o lo incorporaron dentro de los bastones presidenciales. Desde entonces se llevan, cada uno de los presidentes en nuestro país lleva un bastón presidencial que está hecho en una madera típica originaria acá de la Argentina, y tiene tallado 24 flores de cardos. Acá está, si los ven, que cada una representa un distrito de la Argentina, y la artista, porque hablemos, es un artista, es una obra de arte, no estoy cuestionando nada, solamente estoy diciendo que un artista interpretó que la representación de la Argentina o de cada uno de los distritos estaba basado en una flor de cardo, que pimpollos de cardo estaban homenajeando a los caídos en Malvinas, en Georgia y Sandwich del Sur, y que era una buena forma, supongo que él habrá dicho, una buena forma para decir cómo representar o cómo tenerlo para el bastón presidencial. Como bien decían, el cardo es una especie originaria de Europa, introducida en el siglo XV, es la flor nacional de Escocia, se encuentra en todos los símbolos asociados a ese país, a los que vieron, nos gusta, vemos alguna actividad deportiva, sabemos que además es parte de su idiosincrasia y se la escucha en los himnos, en los cánticos de las hinchadas. Pero sin embargo nosotros la tenemos incorporada dentro de una parte cultural asociado a un evento nacional, que es el bastón del presidente. Por eso digo que a veces el conocimiento de las especies es transversal, empieza a decirnos, nos empieza a hacer ruido. Este es un trabajo... Mate, ¿no? ¿Eh? No podían ponerle un seibo, no podían. No, y entonces yo soy un poco, la primero que creo que me enojé, dije no puede ser, hay que hacer algo, pero después digo, primero pensemos, es un artista. El artista, supongo yo, tiene una visión de lo que él considera o lo que él ve de la naturaleza. Creo que entonces, un poco con esa
con esa pregunta nosotros dijimos, bueno, pero si los educadores, los docentes como educadores ambientales, que eso es un trabajo que va a estar publicado a partir del martes que viene, esto es primicia, ya lo aceptaron y sale el martes que viene, este es un trabajo que hicimos acá en Argentina, que es cómo perciben los docentes de la Argentina a las especies exóticas, especies nativas en general. Y es como decías vos, bueno, el ceibo es obviamente la flor nacional y todos tenemos que entender de qué se trata. Pero sin embargo nosotros miramos a ver si me pasa, sí. Cuando les preguntábamos en una encuesta, y le poníamos la foto del ceibo, por un lado, y por otro lado solo la palabra ceibo con su nombre en inglés, con su nombre, perdón, en latín, en su nombre científico, la mayor parte de las personas docentes reconocían a la palabra ceibo mucho más que la foto. Y esto estaba asociado además con la edad de los entrevistados. Cuanto más joven, menos conocían la foto del ceibo, pero sí la palabra. A ver, perdonen, el gráfico es muy chiquito, pero si ustedes ven acá, además teníamos otra variable más, que los docentes de ciencias naturales son los que, independientemente de la edad, siempre consideraban al ceibo como especie nativa. El tema es los docentes que no son de ciencias naturales. Cuando yo digo ciencias naturales, y cuando hablo de especies exóticas invasoras, ellos no tuvieron en su formación docente, formalmente hablando dentro de la carrera docente, un curso que le hablaba de invasiones biológicas. No, simplemente estaban más alertas, conocían un poco más de esta temática. Pero lo que vimos es que docentes de otras áreas no reconocían ni siquiera, o tenían, no digo no reconocían, perdón, el reconocimiento de la especie ceibo como nativa era diferente si veían a la foto, o si veían solo su nombre escrito. Por eso les digo, ahí estamos hablando ya de una cuestión cultural, quizás posiblemente, porque el ceibo nosotros lo conocemos porque nos lo nombraron, porque lo leímos en libros, cuentos, poesía, pero no necesariamente lo conocíamos viéndolo al ceibo. Pasó algo similar con otras especies que acá no les voy a contar, y fundamentalmente nosotros veíamos que cuando le preguntábamos a los docentes si conocían qué eran las invasiones biológicas, la mayor parte de los que conocían las invasiones biológicas eran docentes de áreas naturales. Los docentes que no eran de naturales, menos. Los que no conocían el término, esto se invierte, si ustedes ven acá, naturales y no naturales, entre el sí y el no se invierte. Y a nosotros esto nos dio un puntapié para decir dónde necesitamos trabajar. La problemática o la situación del tema de especies exóticas o nativas en nuestro país es mucho más, y en el caso de la educación, es transversal, no es solo de una parte de la sociedad, y en este caso de los docentes. Por eso nosotros, me parece que justamente, y en este año donde este año está bien. Este año que tenemos la nueva ley de educación ambiental integral, creo que es el gran desafío para empezar a plantear este tipo de situaciones en todos los ámbitos educativos. Yo les había dicho de que nosotros hicimos el trabajo en San Vicente con el control biológico del camalote, y en este caso nosotros lo hacíamos trabajando con las escuelas. Los alumnos tienen piletas donde hacen crías masivas de los insectos, ellos mismos los juntan y ellos mismos liberan insectos en las lagunas. El tema, o lo bueno, lo interesante de esta situación es que los alumnos se apoderan, se empoderan, se apropian del conocimiento y de la problemática y de las soluciones. Entonces ellos mismos eran los que daban notas, hacen charlas en otras escuelas. Tuvimos la oportunidad con ellos de ir hace 2 años a un congreso de biodiversidad, en los cuales ellos expusieron el tema del trabajo que están haciendo de educación ambiental desde la escuela, y en la resolución de problemas ambientales desde la escuela. Yo les contaba que el tema de
docentes naturales, no naturales, parecía que había como un divorcio. Sin embargo, cuando nosotros vimos un caso particular que es en una escuela, como contábamos, no sé si escucharon que hablábamos con María, nosotros siempre nos encontramos con María en Plaza Ciencia, que es una exposición abierta a la comunidad en temas de ciencia, en la Plaza de San Justo, en La Matanza, y ahí nos encontramos con unos docentes que trabajan en una escuela de educación especial y donde trabajan todos los temas ambientales en forma transversal, que es un poco lo que estábamos diciendo, los temas ambientales deben tratarse de forma transversal. Y hasta el momento vimos que en las escuelas especiales y en las escuelas iniciales, jardín de infantes, son los únicos lugares donde se trata el tema ambiental de esa manera. A partir de la primaria empiezan a separarse las ciencias sociales y las ciencias naturales y van por caminos separados. Este era un caso muy lindo porque docentes que trabajaban con un problema que era una invasión, entre comillas, de hormigas en su escuela, entonces ellos decidieron utilizar esa invasión en ese establecimiento y se pusieron a estudiar hormigas. Lo hacían desde la parte artística, haciendo maquetas, dibujando, estudiando, conociendo, leyendo, dibujando, y la verdad que para nosotros, acá es una foto que estamos con Nadia, que Nadia trabaja en hormigas, es especialista en hormiga, y estuvimos invitados a su feria de ciencias. Vimos que los trabajos transversales son necesarios, son fructíferos y son los que podrían, desde el punto de vista de la educación, podrían ser los que van a tratar de subsanar esa división que yo les contaba de docentes naturales y no naturales. De la misma manera nosotros estamos, y lamentablemente una pandemia de por medio nos paró todo, pero estamos trabajando en el tema de invasiones con lirio amarillo, que es un problema muy importante en la zona de toda la Argentina ahora, la verdad que está en toda la Argentina, y de la caña de ámbar en la zona del delta y hacia las cataratas, donde las cataratas es una invasión importante. Esta es una escuela en el delta, que estamos trabajando, es una escuela agrotécnica o agraria, que íbamos a trabajar con los alumnos en lo que se llama prácticas profesionalizantes, que era un poco para trabajar en el tema de percepción, si conocían, cuánto conocían de la especie, cuánto les afectaba cada una de ellas en su vida cotidiana. Bueno, y esto es un poco para ir terminando mi charla, es decirle que el tema de especies exóticas e invasoras, o exóticas en general, tiene distintas aristas, distintas formas de trabajo. Nosotros como biólogos tenemos una formación interesantísima y la verdad que es lindísima, que es trabajar y conocer los distintos patrones y sistemas que podemos encontrar en la naturaleza para poder utilizar o poder manejar estas a partir de regulaciones con otros organismos, o utilizando el control biológico, por ejemplo. Pero sin embargo también tenemos que pensar que estamos inmersos en distintas sociedades, una sociedad donde tenemos que planificar, tenemos que integrar y tenemos que hacer de que el trabajo de manejo de especies exóticas sea fructífero y que sea permanente. Por eso vuelvo a decir, la Ley de Educación Ambiental Integral es el desafío, es la puerta para poder empezar a incorporar estas temáticas en todos los ámbitos de educación, que es un poco lo que además estamos trabajando. Así que, bueno, desde ya muchas gracias. Como yo les contaba, todo esto es un fruto somos muchos los que estamos trabajando, somos muchas instituciones involucradas, que hicieron y que hacen de que este trabajo pueda ser realizable, porque si no es a puro pulmón, a veces cuesta mucho. Así que están invitados a cualquier consulta, cualquier pregunta, me la pueden hacer ahora, y también pueden seguirnos en las redes para poder sacarse sus dudas sobre el tema. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Excelente. ¿Quieren preguntar? Sí, tengo un par anotadas.
Estoy tratando de reformularlas porque algunas medio que las respondió parcialmente ya. Dejo de compartir, no sé, creo. ¿Vos sos Francisco? Sí, sí. Ah, ¿vos sos el que dijo de la reserva? ¿En qué reserva estabas hablando? Sí, vivo acá a la vuelta de la Municipal Rivera Norte. Ajá. Y ayer quise ir después de. No, ayer jueves. No, el miércoles. El miércoles después de la clase de la mañana de ecología quise ir un rato. Me picó el bicho, ¿viste? Y parece que está cerrada. No tiene horario. ¿Cuál es la Está de cerrada Rivera Norte? permanentemente. ¿De municipal de dónde? De San Isidro. Sí, sí. Ah, ¿y la que queda Tiene. ahí Es la que por está. el bajo de San Claro, Isidro? esa, ¿viste? Que está Yo, cerquita. yo, eh, yo asistía cuando no era reserva y cuando empezó a ser Ah, reserva. mirá. Bueno, Vivía en viste. la calle de atrás. Ah, bueno, yo vivo en la calle de atrás. Ah, En mirá. Vuelta de Obligado. Y ¿Qué te bueno, iba a ahí decir? mismo, Viste que tiene una laguna. sí, Bueno, nos está íbamos a bañar completamente al río tomada ahí. por el lirio. Está Sí. tomada por completo, ya no existe esa laguna después de la ¿En pandemia. serio? En Mirá. serio, sí. Sí. Re triste. Bueno, acá el Paraná estuvo completamente tapado por camarotes hace unos años, el año de la inundación. Pero querías preguntar, Francisco, ya no te interrumpo La más. pienso un toque y ahí hay una compañera que tiene la mano levantada, así que la dejo yo. ¿Escucho? Sí, Sí. Quería preguntar si la pandemia afectó positivamente o negativamente a tu trabajo, si las especies que están invasoras se descontrolaron o pudieron de alguna forma aún así controlarlas. No, yo creo que se descontrolaron mucho y te voy a contar casos no solo de Argentina, que a mí ayer justamente Ana, que es una becaria que trabaja conmigo, estuvo viendo la parte del lirio en la zona de Magdalena y es impresionante cómo avanzó el lirio amarillo. Y después, desde el punto de vista, mira, tengo colegas en Sudáfrica que la pandemia, como en todos los países, afectó económicamente. Todos los institutos de investigación o todos los lugares que estaban haciendo trabajos de manejo se quedaron sin dinero. Están con problemas de muchos programas que estaban empezando que dependen de alguna manera de partida de dinero y se quedaron sin plata, sin nada. A mí en el particular la pandemia, por ejemplo, el trabajo que yo les comentaba con docentes, lo pude hacer porque hubo pandemia, porque los docentes estaban conectados a internet. Porque mi idea era otra, era trabajar directamente en escuelas, no a nivel país, y la pandemia, bueno, con la pandemia hicimos un cambio de rumbo y lo hicimos a nivel país. Qué bueno eso. Aunque cerró muchas puertas, abrió también otras, así que Sí. está bueno eso dentro de todo. No sé si hay preguntas en el chat que no las vi, ¿eh? Perdonen. A ver, no, ahora no veo. Espera. Creo que hablaban del tema del ceibo y del... A eso puse yo, les aclaré, porque lo que pasa es que el ceibo es la flor nacional, pero el ceibo es Pero típico no de crece en todo, tal cual. Claro, el ceibo Bueno. no es muy representativo de la... y no No. sé si podés elegir alguna planta que crezca en todo el No país. sé, yo soy de la idea, por ahí loca, digo, algún día tendríamos que tener una representación provincial, creo, no sé, de alguna planta. Claro. Si es que es necesario tener una flor nacional, ¿no? O flor que represente algún Bueno, territorio. puede ser. Igual el Alejandro, bastón de mando podrían haber puesto en vez de 24 cardos, podría haber puesto la flor representativa de cada región. Pero vos sabés que a mí me llama la atención, y yo creo que el otro día, y le pregunto así abiertamente, nosotros hace no mucho tuvimos y tenemos el ceibo también es de Uruguay, es verdad. En nuestros billetes el ceibo está en nuestros billetes primero. O sea, lo vemos siempre. Ahora, ¿quién ve el ceibo en el billete? No sé, nadie. Tenemos animales en nuestros billetes. Pero si vos le preguntás a una persona qué es una taruca o dónde está una taruca, no te la reconoce. Me parece que también falla eso, también estamos fallando en la forma, si la idea es comunicar y generar conocimiento y
sobre nuestra fauna y nuestra flora, no lo estamos logrando bien, no de esa manera. Alejandro, ¿ahí se escucha? Sí, te escucho. Bien. Yo te quería hacer una pregunta, no sé si lo mencionaste, no lo escuché. El tema de las plantas exóticas y las plantas naturalizadas, ¿no? El concepto de planta naturalizada. Porque me parece que lo del cardo viene por ese lado, como que se hizo tan común y tan, ¿no? tan normal verlo, que parece que fuera autóctona, porque hay mucha gente que piensa que es. Y si tiene que ver con el concepto de planta naturalizada, o qué opinás del concepto ese, y si lo puedes explicar un Uf. poquito, porque se escucha No. mucho lo de naturalizado, pero nunca lo abordamos al concepto. Naturalizada tiene que ver si eso, que crece en todas partes. Lo que pasa es que invasora significa aquella planta o aquella especie que escapa cualquier control, que no la puedo contener. Porque no sé, a ver otra planta naturalizada. Invasor, el concepto invasor, exótico, natural, naturalizada y Claro, nativa, todo ese abanico, ¿no? claro, En los exactamente. libros de Cabrera, los de botánica, habla Sí, de habla de tiene eso, la planta exactamente. naturalizada, sí. Claro, por Sí, eso, entonces capaz que, bueno, estaría bien ubicarla, no sé si, ¿qué Sí, opinás vos de ubicar al cardo en esa categoría? pero No, por pero es ahí, que el cardo es invasor en muchas situaciones en Argentina. El tema es que nosotros, y recién ahora creo que se está haciendo un relevamiento real, y te voy a hablar, voy a meterme en el caso del lirio amarillo, perdón que hablo, que es el tema que yo trabajo mucho, ¿no? El lirio amarillo yo lo veo en muchas partes, veo su crecimiento desmedido en millones de lugares. Y a veces la gente me dice, ¿y qué hace? Y yo le digo, pero bueno, desplaza biodiversidad, qué sé yo. ¿Y qué hace? Me dice. Claro, porque en realidad eso también pasa, de que cómo calificar el efecto negativo, si queremos poner a una especie exótica invasora. Porque el cardo quizás esté tan naturalizado, como decís vos, ese término, esté tan expandido, que no nos imaginamos a la situación sin cardo. Claro, bueno, a mí cuando me dijeron que era exótico no lo podía creer, y eso no hace mucho, ¿eh? Para mí la pampa era el cardo. El árbol del paraíso es un ejemplo, sí, es un ejemplo. El paraíso es una especie exótica también. Claro. y de hecho el tema con el lirio amarillo es que como es bonito y es vistoso y adorna, para muchas personas, vos le decís que es cuando vos haces divulgación, decís que es invasor, que bueno, que hay que controlarlo y demás, te dicen, pero ¿por qué si es tan lindo y queda tan bien en todos lados? Es como que Bueno, cuando son lindas encima tienen esa contra, ¿no? a mí Más me lindo que la pasó totora, ahora, que esa es la que desplaza. exactamente, desplaza la ¿Cómo? totora, exactamente. Y uno diría que es más lindo, sí. A mí me pasó ahora, por ejemplo, en Plaza Ciencia, en este que estuvimos la semana pasada, llevé una planta de lirio amarillo para mostrarle directamente, porque me di cuenta que, de nuevo, con fotos, con contarle qué es, no alcanza. Entonces llevé la planta de lirio amarillo y le mostraba, le digo, este es el lirio amarillo. Y mucha gente me decía que tenía en su casa, que le Claro, crecía espontáneamente, y no sabía, que la dejaba porque le gustaba, pero que le crecía espontáneamente en su casa. Mirá. Y me llamó la atención porque dije, evidentemente tiene una distribución que no la sabemos, aparece en nuestros jardines, y bueno. Algo te iba a decir. el paraíso ibas a hablar, no creo. No. Claro, y el paraíso también es otra especie exótica e invasora. Tiene grandes problemas, no solo, más en la parte urbana, no, pero sí en la parte de reservas y parques nacionales. El Palmar, por ejemplo, está muy Sí. afectado por el tema de paraíso. Es una especie que no la come absolutamente nadie porque es una especie tiene muchas sustancias tóxicas, casi que ni vertebrados ni insectos se la coman. Pues los chanchos se la comen y mueren. Sí. Conozco los casos, sí. Ya. Bueno, pero de árboles, para ahí yo creo que el caso del ligustro, por lo menos en nuestra región, es uno de los más graves. Acá en la Es uno de reserva los de más graves. Otamendi era una de las cosas que les mostrábamos. No, perdón, ahora me En la acordé lo que les reserva iba a de Ciudad comentar. Universitaria también.
Ahora me acordé lo que se iba a decir. Una de las cosas, hay que también ver las cosas positivas que tenemos en la Estrategia Nacional de Especies Exóticas del Ministerio. Este año en el boletín oficial salió el listado de especies exóticas invasoras con categorías. Podemos hablar si son los mejores, peores, no lo sé, pero digo, hay un listado de especies que una de las categorías, y en el caso del lirio es especie de control estricto. Pero yo pongo en Mercado Libre, el lirio amarillo aparece. Sí, sí. Ujú. Es esa parte que todavía nos falta un poquito, digamos, legislar. Tenemos un listado oficial, pero la legislación todavía no está. Es que en los viveros te lo venden Te lo para, venden, sí. para jardinería. Sí, Sí. eso sí, Bueno, las cañas también. también. Y Sí, sí. El lirio germánico también es exótico, sí. ¿Cuál? El lirio germánico. Los únicos lirios que hay acá son los lirios del Bajo. En general son especies chiquitas. La flor chiquitita, ¿no? Esos son los Sí, nativos. Evertias, La flor Cipelas, chiquitita. sí, son esas que son muy lindas. Sí, Vos, María, seguro que la viste en la zona en Sí. el delta está lleno. Pero no las vemos porque en general crecen en lugares por debajo de otras plantas, son chiquitas. Estas especies exóticas la tapan a veces, no la vemos. claro. Y calculo que tampoco tenemos mucho conocimiento de la distribución natural de estas especies, o muchas de ellas. Yo le quería volver al tema del camalote, que por ahí yo les comenté hace un rato lo de que estaba tapado el Paraná, Sí, el Paraná con la corriente que tiene y que es ancho, pero muchos arroyos secundarios. Y el tema, a muchas escuelas los chicos no podían llegar. O sea, el problema del transporte, que creo que alguna vez vos lo contaste también, el tema en sí. África. Hay muchos lugares donde el río es el medio de transporte, por donde la gente va a los lugares, va a hacer las compras, va a la escuela, se comunica con sus parientes. Y bueno, durante mucho tiempo hubo montones de arroyos que directamente no se podía circular, ni con un bote, ni con nada. Y si querían transportarse, por ejemplo, con lancha motor, se les enredaba en las hélices. Es muy difícil, Y sí. las estropeaba, o sea que causó un problema ahora reciente de comunicación el tema del camalote, que acá no es exótico. Que no es exótico, claro. El incremento de nutrientes, y para mí que yo en los otros inviernos siempre veía que se lava. Bueno, esa es una de las razones que yo creo que está pasando. Claro. Yo creo que tenemos que especies como el camalote se va a expandir más, porque va a llegar a lugares donde antes el frío la detenía. Sí. Claro. Sí, sí. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, Vos nos contabas que las especies que se usan para control biológico son especialistas de lo que se quiere erradicar, ¿no? sí. Pero en todo ese estudio que se hace del posible impacto, no puede ser, o sea, si el insecto que se está introduciendo, por ejemplo, es nativo de donde era nativa esa planta, no puede ser que cuando vos lo introduzcas en ese lugar deje de ser especialista y haya alguna planta nativa de ese lugar donde lo estás introduciendo que también, digamos, pueda generar una mayor proliferación de ese bicho, o sea, que no se dedique solo a comer a lo que En tenés como general, objetivo. vos decís que cambie. En general no pasa, primero se usan dos cosas. Yo no hablé mucho del tema, pero para el proceso de especialización hace de que el bicho cuando elige una planta tiene que pasar por distintas etapas, distintos comportamientos, que tiene que primero llegar a la planta. Y cuando llega a la planta, digo, llega porque la vio, porque había sustancias químicas que hicieron de que el insecto llegue a esa planta como planta hospedera, hospedadora. Después tiene que alimentarse, tiene que probarla, le tiene que ser nutritiva y no tóxica. Son distintas barreras, distintas posibilidades. Se considera, y esto es una de las premisas, si querés, que se basa, es que si hay un cambio hacia otra planta, en general la otra planta tiene que estar bastante emparentada. Digo, si come camalote, mañana no va a comer lechuga. Claro. En general, si estamos suponiendo que existe un proceso evolutivo de adaptación hacia nueva especie, lo va a hacer de una planta muy cercana. Y para eso los estudios son
en particular se basan en estudios con plantas que están lo más cercanas entre sí y te vas alejando en la filogenia y con otras para probar que sea seguro. Que sea seguro en un lugar no significa que no lo sea en otro. Porque cada lugar donde vas a introducir un agente de control tiene característica de su región que es propia, que es única. Tiene un conjunto de especies. Voy al caso del camalote. Si yo quiero controlar camalote en algún lugar en África, voy a tratar de que voy a empezar a mirar qué otras especies dentro de la familia del camalote, que es Pontederiacea, existen en el ambiente, para poder ver si el insecto puede pasarse o no a esas otras plantas. Claro. Y para eso hay que estudiarlas. Si me voy a otro país donde quiero hacer control de camalote, no tienen la misma composición de Pontederiacea. Puede que no las tenga o puede que tenga una diferente. No Sí, sé yo si creo que algo vos Sí, sí, no, responde. perfecto, no no, le se llegaste a reentiende. contar. Antes de No. liberar el agente de control, creo que Alejandro lo sintetizó, pero Lo ¿cuántos años sinteticé. lleva el estudio? Se Mucho. estudia primero todas las Claro, posibles esa especies era que mi podría duda, sí. atacar en el Bueno, otro lugar, yo se estudia si se pueden reproducir, claro. te hice un Igual, yo resumen creo para que hubo un no... caso de un cactus que introdujeron un agente de control y atacó cactus nativos en Estados Unidos, ¿no? Mira. Sí, pero ese no es tan así. Mirá, porque es el que les conté yo, el de Australia. Hay una especie de cactus nativo de Estados Unidos que invadió Australia. Mm. El insecto que se introdujo para el control de ese cactus era de Argentina. Es decir, el insecto de Argentina jamás se había encontrado, nunca tuvo contacto con el cactus de Estados Unidos originalmente. Sí. Los reunieron para hacer el control biológico. El tema es que alguien se llevó en una zona cercana a Estados Unidos el insecto, pero sabiendo que en Australia el insecto le gusta ese cactus, no sé por qué se lo llevaron. O sea, en Australia funcionó y es un buen agente de control. Funcionó perfecto. El tema fue cuando trataron de llevarlo a un lugar cercano a los Estados Unidos donde estaba esta especie y ahí metieron la pata. Pero eso es por un error en la parte posterior, no un error en decir cuán específico era el insecto, porque ya lo sabíamos previamente que ese insecto no era muy específico. Yo, como dice María, y les conté del caso de un insecto del camalote. A mí yo trabajé para mi tesis doctoral y me llevó más o menos 6 años proponer a ese insecto. Se lo llevó a otro país tipo Estados Unidos o Sudáfrica y ahí estuvieron 6 años más trabajando para poder después liberarlo. Fueron como 12 años de estudio. Es una barbaridad, sí. Pero hoy es un buen insecto, en Sudáfrica es un buen insecto. ¿Y el caso de la chaqueta amarilla? El caso de la chaqueta amarilla, La llevaron para los tábanos, ¿no? sí, pero esa ahora está son 2 especies, si no me equivoco, de chaqueta amarilla. Y que incluso se buscaron agentes de control de esta chaqueta amarilla. Se estaba trabajando en el tema. Sí, no, Ese es un problema serio ese. mi ex jefe es el referente del estudio, digamos, de la chaqueta amarilla en Bariloche. Y no, eso de que se introdujo para controlar los tábanos es un mito. En realidad se metió por Chile, ¿sí? Se metió, Yo creía que era así. no, La es mayoría de lo las- que se dice, pero no fue así. Se metió sola por Chile a la altura de Neuquén, por uno de los pasos, con alguno de los transportes terrestres, ¿no? Que trajeron materiales y se metió por ahí. Eso dicen. Y al igual que la avispa barrenadora de la madera, que también se metió por ahí. Se metió con el traslado de madera, de productos maderables, y vino. Así que por eso es como que el transporte entre las fronteras es como que trae no solo las cosas que vienen, por ejemplo, las plagas de la madera, sino que traen otras cosas. Viene todo junto y bueno, se metió por ahí, parece. Eso dicen. Sí, Alejandro, perdón, estabas diciendo algo. No, te iba a decir que eso sucede muchas veces, que en los pasos fronterizos y en particular
en Argentina y Chile tienen distintos ejemplos de especies invasoras que vinieron desde Chile. No porque no estoy diciendo nada, simplemente pasaron, estoy describiendo. Sí, Son barreras que no funcionan como barreras, que pasan especies invasoras. Bueno, Porque los a veces chilenos es nos echan la difícil. culpa a nosotros de los castores, Y ¿eh? sí, Es al revés. sí, de los castores, porque ahí sí, ahí sí, es desde Argentina. ¿Qué decís? Ahí tienen razón. Sí, sí, los castores fueron introducidos en Argentina, Sí, creo sí, que, eso si no sí, me sí. equivoco, eran 40, ¿no? Sí, sí, algo 40 algo así, así. ejemplares. 20 parejas, sí, original. 20 parejitas. Y ahora ya está en Chile, sí. Son más de 100.000 ahora, ¿no? Una cosa así. Ya está en Chile, sí. Se Estimación. pasó para el lado chileno, sí. Es una barbaridad, sí. Tiene una pregunta. Ah, ya está, me acordé. Justo decía esto del lirio amarillo. Nada, le tengo una re bronca por la reserva. ¿Cómo se controla hoy en día, aparte de por remoción mecánica, que es la única que... Mira, el lirio amarillo, Bueno. el principal problema es que tienen una alta producción de flores, y las flores Sí. producen mucha cantidad de semillas. Las semillas flotan en el agua, Ujú. y las inundaciones lo que hacen es llevarse el lirio amarillo, las semillas para todas partes. Yo estaba, el año pasado estuvimos trabajando colaborando, digamos, con 2 reservas para decirles que quizás con el tema de voluntariados, porque remover el lirio amarillo, no sé si alguna vez alguno intentó hacerlo, tiene un tubérculo que parece una mandioca. Es difícil removerlo. Pero para ahí lo más sencillo, en lugares donde son accesibles, es remover las flores y los frutos, para evitar la dispersión. Porque la dispersión por tubérculo no es tanto como lo es por semillas. Claro. Hay una chica que es becaria mía, que está en Corrientes. Ella está trabajando en la posibilidad de un agente de control. El agente de control viene de Italia. El lirio amarillo es de Europa, y en Europa tiene una fauna asociada, unos insectos, y ahora se está trabajando en las cuarentenas de Sudáfrica para ver si es específico. Ya hace 4 años que se está trabajando para ver cuán específico puede ser estos insectos que se están proponiendo. Lo gracioso, no me acuerdo si lo conté, que el lirio amarillo es invasor en varios países: Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Y Argentina es visto como el caso extremo, o hacia donde nadie quiere llegar. Tenemos la peor situación del lirio amarillo del mundo. Nosotros tenemos el lirio amarillo que va desde Buenos Aires, está en toda la provincia de Buenos Aires, llega hasta San Martín de los Andes, en toda la zona en Mallines y en zonas urbanas, en arroyos, en Río Negro, está en Córdoba, en Jujuy, Salta, y lo que estamos tratando de evitar es que llegue a la zona del litoral, Entre Ríos, Corrientes, porque lo que es las reservas como Iberá, Claro, sí. o las zonas productivas como de arroceras, por ejemplo, donde el lirio amarillo podría generar un impacto todavía muchísimo peor del que está haciendo. Bueno, ya en el delta, no sé si ustedes vieron, María, no sé si vos viste, María, que en las zonas del delta el lirio en las forestaciones crece debajo Ah, sí, crece abajo de los árboles. Sí, sí, sí. abajo de los árboles, Sí, sí. sí. Sí, sí, lo vi. Pero miren, les voy a contar algo. En Ciudad Universitaria hay 2 lirios amarillos ahí en la lagunita, que los vamos a ir a ver el día del TP presencial, que un día se hizo una jornada de limpieza, de remoción de especies, y era lo único lindo en medio del basural, era el lirio. Yo hasta lo defendí, le voy a decir. Pero bueno, pero te digo que hay en 2 lugares muy particulares, hay 3 o 4 ejemplares, y no sé por qué motivo, pero no invadió. No sé, o sea, no Entonces, se extendió más de lo que está, y hace unos cuantos años. Sería un caso de estudio interesante eso. Capaz no aguanta tanta porquería que tiene el agua. Yo la verdad que no sé. Pero hay unos ahí cerca de la escalinata esa, ¿vieron lo que da a la laguna delante del comedor del 2? Sí, Ahí hay sí, sí. algunos que los vamos a ir a mirar cuando hagamos lo de los visitantes. mirá qué florales. interesante. Sí, creo que lo Pero, seguí Yo también. pero te digo que a mí me llama la atención porque no crece, no se expandió más.
Es más, Yo les pre- el otro día lo iba a mirar para ver lo de los visitantes florales y digo, uy, me desapareció el lirio, el único que había. Pero bueno, hay un par y no hay más. No, una de las cosas que a mí me llamaba la atención es que uno de los, cuando tenemos una colega que es de Bélgica, que es que lo que hacemos el tema del lirio amarillo, y ella nos contaba que en esa zona en Bélgica, claro, el lirio amarillo en el invierno lo tapa la nieve, Claro. está bajo la nieve, por eso no hay lirio amarillo en invierno. En cambio nosotros tenemos lirio amarillo todo el año, Claro. no tenemos mortalidad por frío. Creo que también es una de las ventajas que está teniendo acá. Y como les decía, imagínense Europa, que es un poco más templado, nosotros lo tenemos ahora ya en las yungas, en la zona de Jujuy y de Salta. ¿En serio? Sí. Tucumán, Jujuy, Salta hay bastante lirio amarillo. Ya. Yo creo que va a haber más en los próximos años. ¿Es reciente eso? Y estuve hace 2 años que estuve yo ahí. Yo estuve hace 3, 4 años en la reserva de yungas de ahí de San Lorenzo, en Salta, y San Lorenzo no está vi lleno, nada. ¿eh? No, en San Lorenzo hay, No vi ¿eh? nada, Sí. mirá. Sí, Qué miedo. vaqueros, ¿cómo se llama? Hay un lugar cerca de San Lorenzo que Sí, está vaqueros. ahí. Mirá. No, por ahí Bueno, la el camino a La asesora en ese Plata, momento. ¿vieron? Y cuando vas por la ruta Ese es a La impresionante. Plata, es todo amarillo hasta ahora. Es impresionante eso. ¿El lupino es nativo? Perdón. El ¿Cuál? pino no. El Los pinos lupino. también son. No, el Ah, el lupino. lupino, no. Tampoco es. No. No, ¿El me estás lupino que tirando es el abajo. lotus? Vos decís que está en el sur, los lupines, eso del sur. Sí, el que crece a los costados de la ruta, No, como en general maleza, pero que no. puede ser más lindo. Cuando vos vas a la zona de Bariloche, la mayor parte de las cosas lindas que ves son exóticas. No todas. No Ahí voy se a- pusieron perdón. mal con la rosa mosqueta hace un rato. Claro. No, la Rosa odio, la rosa mosqueta, mosqueta. La detesto. las retamas. La retama también, me estás Sí. cargando. Sí, la retama es una invasora importante también. Sí, eso sí que. Esa es brava. Pero bueno, sí, son. La frambuesa también es traída, ¿no? Pero no sé si están. Ahí vuelvo un poco a lo que lo preguntaba Marcela. Yo no sé si. Yo no vi frambuesa naturalizada, asilvestrada o invasora, no sé. No, eso no, pero digo, no sé si es No, la traída o... zarzamora. La zarzamora sí. Digo, porque si es por exótico, la soja es exótico, pero yo no veo que la soja. O sea, el problema de la soja no la veo como invasora. Claro, no tiene Está que ver dentro con de un campo. invasión, sí. O sea, veo, si vos me decís cuál es la superficie de soja en el país, y capaz que es comparable a la del lirio amarillo, no lo sé, pero está plantada. Claro. No, pero la zarzamora sí, es una La invasora. zarzamora sí, porque esa Zarzamora, escapa sí, de las áreas. Y la madreselva, que también La es muy linda. madreselva, claro, son especies que escapan a áreas de control, que están en todas partes. No, yo no sé nada de la soja, pero la soja entonces no es capaz de expandirse por sí sola, digamos. Yo no creo, no vi nunca No, soja. Yo no sé nada de soja, entiéndalo, No. nada. O sea, yo sé las milanesas de soja y que no me gustan. Es todo mi conocimiento. Yo no vi soja, no. Soja no hay en. No. Mira. Yo quería hacerte una sola pregunta. Sí. Que es que al principio hablaste que las pérdidas por no cuidar a nuestro país de invasiones biológicas iba como la mitad del PBI y No, era algo que quiero compartir. 0,63 del PBI. Ah, 0,63, gracias. Pero lo que quería preguntar es, digamos, un poco qué significa eso, porque así como no sé nada de soja, tampoco sé nada de economía. Y entonces, cuando me dicen, me hablan así del valores como el PBI, qué sé yo, me trato de imaginar un poco el impacto. O sea, estamos hablando del dinero que se emplea en los problemas que generan estas especies invasoras. Sí, en costos, en investigación para tratar de manejo, en algunos aspectos. El tema es que hay mucho, el costo, yo creo que estamos trabajando también en otros aspectos del costo de algunas especies tipo el lirio amarillo, y es difícil de ver porque cómo le pones costo a la pérdida de biodiversidad. Eso es difícil poner, no existe. ¿Cómo le pones
perder, no sé, hectáreas de bosque nativo. ¿Qué significa eso en términos económicos? No lo podemos hacer. O no lo sabemos, o no lo entendemos, no sé, es difícil poner eso en costos económicos. Los costos económicos que en general se hablan es áreas que vos producís determinados cultivos, determinados emprendimientos que son afectadas por una especie invasora. Ok. Por ejemplo, te voy a decir el caso de especie que yo les decía, el libre amarillo, si llegaba a zonas productoras como arroceras. Entonces yo voy a decir, esta superficie que antes producíamos cierta cantidad de arroz, traducida en millones de dólares, ¿cuánto menos vamos a dejar de producir o cuánto más vamos a gastar en tratar de controlar el lirio amarillo para que no nos afecte? Algo así se calcula. Yo no soy economista, pero basado en los trabajos que vi, es más o menos, la idea es esa. Es cuánto estás gastando o cuánto estás perdiendo en áreas productivas. Claro. Pero en realidad el costo de una invasión sigue siendo subestimado. Bien. Por eso que te digo, porque las pérdidas en biodiversidad no las podemos medir. No sé qué opinas, María, vos, pero es medio difícil. No, ¿Cómo sí, hay medir, muchas digamos? cosas, hay algunas que afectan, por ejemplo, el cultivo, que es claro, pero en el otro, yo estaba pensando también en el caso de los castores, que Claro, con ¿cómo el medís tema eso? provocan la inundación del bosque y que se mueren los árboles. Bueno, la pérdida de estos bosques nativos, ¿en cuánto lo evaluás? Por Claro. ahí hay gente que te dice, Hay bueno, gente que le va a poner. el caso, bueno, hay un caso de las ardillas por ahí, viste que Sí, tenemos ahora un tema con la sí. ardilla, que ahí también en algunos aspectos por ahí es complicado, pero por otros sí, porque causa daños en cables, causa daños en infraestructura, que ahí lo podés valorar económicamente, pero en otros aspectos que puede causar daño, como por ejemplo que come los huevos de los pájaros, ¿cómo lo traducís en pesos a eso? Es complicado. Es complicado, sí. La acacia negra es otro ejemplo de una invasión muy terrible en este momento y hay lugares donde ahí sí invade los campos, por ejemplo. En Invade general, montes frutales y dejas de poder acceder al monte frutal. Ahí podrías tener una valoración económica, pero en otros aspectos por ahí también es más difícil. el tema es que a mí me parece que para ciertos decisores necesitas tener a veces el costo. Sí, Porque el tema de pérdida de biodiversidad solamente lo vemos nosotros. A nosotros nos puede horrorizar, pero en general a la mayor parte de las personas no. Claro. Le tenés que mostrar un costo económico, si no, ¿cómo lo convences sí. de que esto es una pérdida? Yo no estuve viendo el chat, no sé si me preguntaron algo más. Yo no sé si A ver. Félix iba a hablar y lo interrumpí yo, me parece. No, solamente que quería agregar un momento que sí, que lo que hablaban de las especies, como que creo que tanto problema es como también la mitad sería como la valoración a especies exóticas como el lirio o las que mencionaban, y también el poco valor a las especies nativas, porque creo que pasa mucho eso, ¿no? Como, no sé, ya veo en el delta la gente sigue plantando lirio en este momento, ¿no? Que después de muchos años de saber que es una especie que tiene muchos problemas, o la otra de flor blanca, que también sé que es un problema en el delta. El otro día fui y vi que están plantando un montón, y me parece que, o sea, un poco lo hacen también porque está esa idea de que las especies nativas son todas feas o que son todos pastos, entonces también como que la gente elige esas especies que tienen cierto valor ornamental, pero también quizás por desconocimiento de las plantas que hay acá que son muy lindas y tienen un montón de aportes al ecosistema, me parece. Y sí, me parece Acá que los sí, coincido. como que los europeos quisieron recrear sus lugares, las ardillas las introdujeron por eso, porque quería crear un parque con ardillitas dando vueltas. Yo no me acuerdo ahora, fue ahí en Jauregui. En Jauregui, sí. Sí. Pero viste cómo avanzó, las ardillas están en todas partes ahora. Sí, bueno, acá en Escobar hay. De mi lado de Panamericana creo que todavía no les hemos visto, pero lo que tienen miedo es que si cruza el río, chau, invade el área del delta, no la para nadie. Sí, y tiene parte del mismo conflicto
el lirio que tiene la flor y es lindo para muchos, la ardilla también. Mirá si le decís a alguien, che, vamos a controlar la ardilla biológicamente y no vamos a poner a cazar ardillas en la ciudad. O sea, Bueno, por eso yo Bueno, les... en la Cumbrecita la declararon de interés municipal, turístico, protegida. Y sí, creo que es la Cumbrecita, en Córdoba. Hay un lugar que es al revés, ¿viste? Sí, Bueno, a nosotros nos pasó también que el tamarisco, que es una especie, también. en toda la zona árida de Argentina, es una especie importante como especie invasora porque chupa mucha agua. Y estamos hablando de zonas áridas. claro. Y en la provincia de Buenos Aires, no me acuerdo en qué lugar, cerca de Bahía Blanca, también está declarada de interés municipal y hay una fiesta del tamarisco. Y la llevó Pedro Luro. Yo estuve, bueno, el pueblo de Pedro Luro es en homenaje al que introdujo el tamarisco. Estuve hace poco ahí mirá. en La Pampa Mirá. y hay quien lo odia a Pedro Luro por eso, y hay otros que lo consideran un héroe, porque llegó justamente, fijó Las dunas. las dunas y también como que es lo único que te tapa ahí en La Pampa, digamos. Pero incluso en las playas argentinas, digo, ¿cómo explicarle a una persona que no se refugie del sol en el tamarisco? Bueno, yo te puedo contar una anécdota personal. Me agarró una tormenta sobre el río Colorado. Venía una tormenta terrible. Lo único que había era para acampar un montecito de tamarisco. Fue una cosa pero tremenda, un viento impresionante. Al día siguiente, cuando llegamos a Pedro Luro, había eucaliptos caídos, había sido un desastre. Y nosotros nos salvamos porque estábamos refugiados abajo. Los tamariscos, las ramas son flexibles, Sí. se mueven con el viento, Claro. y entonces no se quiebran. Y bueno, nos salvamos gracias a los tamariscos, así que y está lleno. La costa del río Colorado, bueno, justamente lo llevó Pedro Luro. Qué ironía. Lo mismo que el paraíso en el campo, cuando nosotros estamos muertos de calor después de varias recorridas, de golpe te vas a la sombra de un paraíso, y si no hubieran introducido árboles en la pampa, no sé, abajo del ombú. Claro, Es tal cual. complicado, por eso la visión que tiene la gente de Por eso muchas de digo, las especies que esto, nosotros consideramos mal es otra. por eso digo, es el tema de, vuelvo a lo mismo, el tema de invasiones es ciencia de invasiones. Ahí hay que trabajar con la gente. Y sí, Porque necesitas tener cuál es la percepción o qué está pensando o qué uso le dan o no le dan a ese recurso biológico, sea planta o animal. No sé si me hicieron... bueno, ¿algún otro comentario? No, yo particularmente no tengo más dudas. Nada más que agradecer Estuvo por muy la buena. charla. Muy buena No, la gracias charla a y muy bueno ustedes. este intercambio posterior. Sí, gracias a usted. Siempre destaco esto, María. Porque más allá de la charla, siempre me gusta que hay un buen intercambio que tienen. Vuelvo a decir, una de sus exalumnas que ahora está con nosotros. Ujú. Supongo que también le gustó el intercambio y le gustó la charla y le gustó el tema. Así que Buenísimo. cualquier cosa me consultan o en la página o lo que fuera. Sí, Estamos acá. incluso en el primer cuatrimestre van a hacer un práctico, ¿no? A San Vicente, o van de visita. Sí, nosotros sí solemos ir a San Vicente, sí. Sí, Este año, viste que con las pandemias no, está claro, todo parado. claro. Lo bueno es que justamente estuve hablando con la gente de San Vicente la semana pasada, porque para ver si ampliábamos porque quedó medio parado, no es que quedó parado, pero digamos nadie estaba atento a la cría de insectos, no había nadie que esté Claro. ahí. Lo hacían los alumnos y parte del personal docente que no estaban yendo a la escuela. Claro. Así que este año queremos volver. Perdón, ¿de qué materia es esto? ¿Qué?
Dijeron alguna salida a San Vicente. Creo que con Ecología General del primer cuatrimestre nos van Con a Ecología San General Vicente, sí, hicimos, sí. sí. Me dijo también la Mariel hacíamos que por qué no nosotros. íbamos nosotros. Mariel Nosotros- Guala, pues Era Mariel esta la estaba- materia. Qué triste. claro. Y nosotros también la hacíamos porque hacemos un curso de posgrado, que también lo hacemos con el curso, que es sobre control biológico. Está bien. Está bien, está bien. Así que igual también están invitados ahí. A veces estamos en San Vicente. Menos, pero estamos. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por la charla, sí. Gracias. Te lo volveremos a pedir en Sí. cursada futura.